Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudio Staffolani, soy docente de la Cátedra de Medicina y Sociedad y bueno, voy a estar a cargo de comentarles un poquito el tema cultura, que es uno de los temas del seminario taller número 1 de Medicina y Sociedad dentro del área de crecimiento y desarrollo. Vamos a empezar por la bibliografía obligatoria que tiene que ver con estos temas de cultura. Son dos textos de un mismo autor, Néstor García Canclini, un antropólogo argentino, digamos que emigró en la década del 60 a México y desde allí desarrolló gran parte de la producción que hoy tenemos en cuenta para trabajar sobre este tema de cultura correspondiente, vuelvo a reiterar, a la UP número 1 de Crecimiento y Desarrollo. Los textos de Canclini son Cultura e Ideología, y el otro texto tiene que ver con culturas híbridas. Esta bibliografía la pueden encontrar en soporte papel en la Oficina de Recursos Educativos y también digitalizada a partir de la información que le brindamos en el guión inicial de este seminario número 1. Vamos entonces directamente a los temas. ¿Qué entendemos por cultura? Podríamos decir que en forma amplia podemos entender por cultura todo aquello que hace y piensa el hombre. ¿Y por qué nos interesa definirlo de esta manera amplia? Porque todo lo que pensamos y hacemos los hombres, en el caso de pensar este tema de cultura relacionado con las ciencias de la salud, están relacionados entonces con los procesos de salud, enfermedad, atención. Es decir, nuestras prácticas cotidianas y lo que pensamos que fundamenta nuestras prácticas es lo que desde nuestra mirada de la medicina social entendemos que son los determinantes de los procesos de salud y enfermedad. Esta definición amplia nos permite entonces tener una mirada respecto de los determinantes de los procesos de salud y enfermedad que pueden ser tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, ¿por qué lo entendemos de esa manera? Porque de esa manera, definiendo la cultura de esta manera, nos sirve como herramienta para poder pensar los determinantes sociales de los procesos de salud y enfermedad, y ese es precisamente el objeto de estudio de la medicina social. Es decir, y reitero, los determinantes sociales de los procesos de salud y enfermedad. La cultura forma parte de esos determinantes sociales. Y, digamos, no solamente los hábitos culturales y que entendemos como determinantes sociales determinan los procesos de salud y enfermedad actuales, sino que también entendemos que nuestras prácticas y hábitos sociales y forma de pensar determina también los procesos futuros, tanto desde el punto de vista biológico como de salud mental. Es decir, el desarrollo de tecnologías, de nuevas tecnologías, como podrían ser el uso de agroquímicos para la producción intensiva agrícola, o el uso de celulares y electricidad que generan campos magnéticos. Esos son, digamos, productos humanos, productos de la cultura, tecnologías desarrolladas por el hombre y que podremos entender como procesos culturales o hechos culturales que determinan los procesos de salud o enfermedad del futuro. Por lo tanto, no solamente hablamos del presente, sino que también a partir del análisis de la cultura podemos pensar los procesos futuros de salud o enfermedad. Yendo un poquito más específicamente a la bibliografía, en este caso el primer texto de Canclini, que tiene que ver con cultura e ideología, el autor nos presenta diferentes teorías o diferentes miradas dentro del campo de la antropología para entender los procesos culturales. ¿Por qué nos remitimos a estas teorías? Bueno, porque nos dan herramientas cada una de estas teorías para poder abordar los procesos concretos de procesos culturales en forma concreta
y de alguna manera poder establecer una relación entre los determinantes y las consecuencias de esos procesos culturales. En este caso, el autor habla de tres teorías, una que tiene que ver con lo que conocemos como el idealismo alemán, sobre todo desarrollado en el siglo XVIII en Europa, pero que tuvo mucho poder, digamos, respecto de todos los desarrollos antropológicos del siglo XIX y una parte del siglo XX. La otra teoría es lo que se opone a esta primera teoría del idealismo alemán, que es el relativismo cultural, que surge, digamos, con fuerza entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero tienen algunos antecedentes antes de la Primera Guerra Mundial. Y por último, el materialismo histórico, que es una revisión, digamos, antropológica de perspectivas desarrolladas por Carlos Marx a mediados del siglo XVIII, pero que se concretizan teóricamente en el campo de la antropología alrededor de la década del 60-70 del siglo pasado. Comenzamos entonces con el idealismo alemán. Decíamos que se desarrolla básicamente en el siglo XVIII, el lugar específico, el espacio específico es Alemania, y la característica de esta perspectiva es que divide por un lado la cultura y por otro lado digamos, los procesos culturales propios de la vida cotidiana. Por un lado entonces la cultura y por otro lado la civilización. La cultura lo relaciona el idealismo alemán con los aspectos más intelectuales, espirituales del hombre. En cambio, todo aquello que tiene que ver con la civilización lo relaciona con actividades, prácticas, formas de pensamientos relacionadas con la subsistencia, todo aquello que tiene que ver con las actividades prácticas que desarrollamos en nuestra vida cotidiana para la subsistencia. Esta división, digamos, entre los aspectos culturales y civilizatorios se enmarca dentro de la división cuerpo-alma que desde el siglo XVI el racionalismo a partir de Descartes ha producido y que todavía sigue siendo entendido el ser humano desde esta perspectiva res cogitan, extensa, es decir, pensamiento y cuerpo, en este caso cuerpo biológico. Volviendo entonces al idealismo alemán, esta diferenciación entre cultura y civilización entendemos que no es una forma adecuada de entender la cultura, en tanto que identifica como cultura solamente ciertos aspectos intelectuales de la producción humana que a su vez se identifican, digamos, claramente con los grupos dominantes dentro de una sociedad. Es decir, la cultura se relaciona con determinado tipo de música, por ejemplo la música clásica, con la literatura escrita, con las artes plásticas, es decir, con ciertas expresiones que son propias de ciertos grupos sociales dentro de las sociedades. En cambio, deja para el resto de la sociedad solamente actividades que no entran dentro de la categoría de cultura, es decir, actividades civilizatorias que se enmarcan dentro de las actividades cotidianas que desarrollamos para nuestra subsistencia de las clases dominadas, pero también la subsistencia de las clases dominantes. En este sentido, creemos que el concepto que nos plantea de cultura el idealismo alemán plantea una separación entre aquellos que desarrollan actividades intelectuales de aquellos que desarrollan actividades prácticas, concretas, podríamos decir físicas, donde el cuerpo está comprometido directamente. En este sentido, si pensamos la práctica de la medicina, quedaría identificada como una actividad cultural, a diferencia de quienes
reciben los servicios médicos que serían aquellos que no tienen una actividad intelectual, sino que tienen una actividad práctica, por lo tanto, pura y exclusivamente civilizatoria. Esta división entre entre cultura y civilización implica una ruptura o una posibilidad concreta de ruptura entre el pensamiento científico y el pensamiento cotidiano, es decir, el pensamiento que se reproduce en la práctica médica de aquel pensamiento y prácticas que se reproducen en nuestras prácticas cotidianas como integrantes de una sociedad, de una cultura. Creemos que para la comunicación entre los médicos o los trabajadores de la salud y la población, partir de este concepto de cultura implica una dificultad en la comunicación entre cada uno de los actores que forman parte de las relaciones que se dan en los procesos de salud, enfermedad, atención. Otra de las teorías que surge un poco como respuesta al idealismo alemán, que además de esta visión donde separa cultura y civilización, con el tiempo y en el siglo XIX se entrelaza con otro concepto muy fuerte en el ámbito de la biología y también en el ámbito de la cultura, que es la teoría de la evolución, que plantea desde el punto de vista tradicional un único proceso de evolución que tiene como expresión más alta la cultura europea y escalonadamente el resto de las culturas que conforman o que se expresan en nuestro planeta y que tienen como horizonte, de alguna manera, evolucionar hacia esas características de la cultura europea. Es decir, la teoría de la relatividad lo que plantea es una única forma de evolución que todas las culturas tienen que transitar para llegar hacia ese ideal que sería la cultura europea. El relativismo cultural de alguna manera reacciona hacia esa perspectiva, planteando que cada cultura tiene su riqueza propia, tiene sus características propias, su forma de organización y también una forma particular de evolucionar, es decir, una forma particular de cambiar a lo largo del tiempo. El relativismo cultural de alguna manera nos acerca más a la visión que plantearíamos desde la medicina social, en tanto que reconoce en cada grupo social una característica cultural propia que tiene su riqueza y que tiene su complejidad que debemos comprender para poder intervenir sobre los procesos de salud o enfermedad que se desprende de esa forma de pensar y actuar en la vida cotidiana. Por último, el materialismo histórico tiene una visión bastante diferente, una visión, podríamos decir, economicista. Lo que plantea el materialismo histórico a partir de un poco el referente más importante de esta visión, que es Carlos Marx, una diferenciación de culturas en función de la función económica que cada uno cumplimos dentro de la sociedad. Marx propone que hay dos funciones económicas, una que tiene como objetivo comprar fuerza de trabajo, a lo cual lo llama burguesía, y otra función económica que es la de vender fuerza de trabajo, a la cual habitualmente se lo llama proletariado o clase trabajadora. Desde esta mirada marxista, las culturas se relacionarían con la función económica propia de la burguesía y la función económica propia del proletariado. Es decir, que la cultura sería una cultura de clase. Cada una de estas clases, el proletariado y la burguesía, desarrollarían una característica propia que fundamentaría, de alguna manera, actuaría como superestructura de las formas de intercambio económico que se dan al interior de cada una de estas clases o en relación de una clase con otra.
Con este tema y con esta teoría, que llamamos materialismo histórico, terminaríamos de alguna manera de repasar las diferentes visiones que plantea Canclini en el primer texto, Cultura e Ideología. Yendo al segundo texto, que tiene que ver con culturas híbridas, una pregunta inicial sería cuál es el fenómeno que motiva a la antropología y a Néstor Canclini a generar este concepto. El fenómeno que de alguna manera se intenta explicar a partir de las culturas híbridas, o lo que podríamos llamar también el proceso de hibridación, es un proceso y un fenómeno que se da desde el inicio, digamos, de los tiempos, que es el de la migración de los pueblos de un lugar geográfico a otro lugar geográfico. Ese fenómeno de migración da como resultado un encuentro de culturas y un intento de convivencia de esas culturas que hasta ese momento se mantenían autónomamente y diferenciadas una de la otra. Este proceso es un proceso complejo que lleva, según Néstor García Canclini, a un proceso de hibridación, es decir, un proceso de encuentro que tiene como resultado el surgimiento de una nueva cultura. Podríamos ejemplificar este proceso de hibridación con el proceso de migración que se dio en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, de población europea que emigró a territorio americano. Incluso también podríamos extender este proceso al inicio del descubrimiento de América, donde esa cultura europea se encontró con una cultura o con diferentes culturas a lo largo del territorio americano, culturas a las cuales conocemos como pueblos originarios. Ese encuentro entre cada pueblo originario y cierto grupo o cierta migración de países europeos dio como resultado nuevas culturas híbridas, a las cuales conocemos como cultura argentina, cultura brasileña, cultura peruana, cultura uruguaya, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de esos encuentros dio lugar a una nueva cultura a la cual Néstor Canclini le aplica este concepto de cultura híbrida. Es decir, es una cultura nueva que tiene características que toma de las culturas anteriores, de las culturas que dieron origen a esta nueva cultura, pero que no es lo mismo, que es otra cosa, que tiene nuevas identidades, nuevas características y tiene una nueva forma de reproducción que no es la misma de las culturas que le dieron origen. En este sentido, entonces, las culturas híbridas son culturas que se reproducen como tal a lo largo de la historia, con un proceso de cambio determinada por estas nuevas características que surgen a partir del proceso de hibridación. Entonces, entendemos al proceso de hibridación cultural como un proceso de encuentro de dos culturas que da como resultado el surgimiento de una nueva cultura con nuevas características, con nuevas identidades y con una nueva forma de reproducción. El tiempo que dura este proceso, bueno, es infinito en el sentido de que dura, digamos, un periodo de, que podríamos decir, de amalgamamiento, que es muy indiferenciado entre un proceso y otro, pero podríamos decir que casi todas las culturas o casi todas las sociedades están en un proceso de hibridación cultural, sobre todo en estas últimas décadas, donde la movilidad de habitantes de un territorio a otro cada vez está más facilitada por los nuevos medios de comunicación, también por digamos, nuevos procesos políticos, económicos, que obliga a población de determinados lugares de nuestro planeta a migrar por estas cuestiones a otros lugares buscando una mejor calidad de vida o una esperanza para el futuro. Es decir, el proceso de hibridación es un proceso permanente que nos engloba. ¿Y por qué nos interesa
comprender estos procesos de hibridación, porque estos procesos de hibridación dan lugar a nuevos hábitos culturales, a nuevas formas de pensar, a nuevas prácticas sociales que más tarde o más temprano se van a asociar con nuevos procesos de salud o enfermedad que debemos comprender para poder prevenirlos, para poder intervenir sobre ellos. Entonces, el interés de conocer este proceso de hibridación para las ciencias de la salud tiene que ver con poder comprender los determinantes sociales, culturales en este caso, de los procesos de salud o enfermedad, actualizándolo a los nuevos devenires o los nuevos cambios que cada una de las culturas va teniendo a través de este proceso de hibridación.